Bueno, la exposición de hoy está referida a la creación de la mujer. Podríamos llamarla casi como 7 lecciones sobre la creación del hombre y de la mujer, porque efectivamente en este relato el autor de Génesis enseña claramente 7 lecciones sobre la manera en que Dios se mueve de cara a su creación, 7 lecciones que tienen que ver con la creación de la mujer y 7 lecciones que están muy relacionadas con la vida del hombre y de la mujer. Vamos a ver si Pablo me proyecta el texto hebreo. Aquí está. Pero el versículo 18. Vamos a ver si me proyecta el versículo 18. El 18. Sí, aquí está, efectivamente. Vamos a ver, aquí está. Vayomer Jehová Elohim, y dijo Jehová Dios, Lo top heyot haadam levado. No es bueno que el hombre llegue a estar solo. No que esté solo, sino llegue a estar solo. La expresión el heyot no es que llegue a, o sea, que esté solo, sino que llegue a estar solo. Shelo le haré, le voy a hacer, etzer benegedo. Ayuda, voy a decir ahora cómo habría que traducirlo. Idónea es una traducción muy pobre de lo que aparece en el texto hebreo. Empecemos. Primera lección. Dios establece el contexto de lo que hace y conoce mejor que nadie la necesidad del ser humano. Fíjense lo que dice el versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre en realidad llegue a estar solo, le haré ayuda idónea para él. Este versículo tiene bastante, voy a intentar moderarme hoy para no alargarme demasiado, pero tiene aspectos muy importantes. Primero, ¿cómo aparece Dios aquí? No aparece solo como Dios, no aparece solo como Jehová. Generalmente cuando encontramos el nombre Jehová es el Dios del pacto, el que tiene una relación de pacto con su pueblo. Cuando aparece, por el contrario, Elohim, que es la palabra que traducimos como Dios, está hablando del Dios que quizá no tiene un pacto con un grupo específico, pero que es el Dios de todo el universo, el Dios de toda la humanidad, crean o no en él. Cuando Dios empieza a moverse en dirección a la creación de la mujer, aparece como Jehová Dios. No solo es el Dios del pacto, no solo es el Dios del cosmos, del universo, es el Dios del pacto y el Dios del universo. Lo que va a derivar de la creación de Dios, que es primero la mujer y luego el hecho del matrimonio, es algo que afecta a todo el género humano. Da igual que creas en Dios o que no creas en Dios. Da igual que formes parte del pueblo de Dios o que no formes parte del pueblo de Dios. Es un diseño para todo el género humano. De manera que no es la idea de, bueno, pues si yo soy creyente me caso y estoy solo con un hombre y una mujer, y si no soy creyente, bueno, vale otra vida más movida y más promiscua y más alegre, piensan algunos. No, el plan de Dios en ese sentido, para el hombre y para la mujer, es un plan para todos, no es solo para creyentes, no es solo para los que creen que forman parte del pueblo de Dios, es para todo el género humano. Segundo, dentro todavía de esta primerísima lección, no es bueno que el hombre esté solo, no es una buena traducción. La traducción, quiero insistir en esto, es no es bueno que el hombre se quede solo o vaya a estar solo. En algún momento de su vida, el hombre tiene que pensar en estar acompañado. Hay excepciones. Jesús no se casó nunca. Pablo, si se casó, era viudo o era divorciado. No tenemos noticia tampoco de que llegara a casarse. Tampoco Juan el Bautista y seguramente la mayoría de los profetas. Pero, en términos generales, la disposición de Dios es que para el hombre no es bueno el quedarse solo, el hecho de que vaya a estar solo. No es la idea de que ahora esté, sino de cara al futuro. Con lo cual, evidentemente, la gente en un momento determinado puede perfectamente estar en soltería,
pero evidentemente no es bueno que esa situación se prolongue de manera indefinida, salvo muy claras excepciones. Tercera cuestión, sin salir de este versículo, nadie nos conoce mejor que Dios. Y precisamente porque nadie nos conoce mejor que Dios, la manera en que Dios ve la realidad es la buena para todo el conjunto de la creación, incluida la creación humana. Y esto es algo sobre lo que vamos a volver la semana que viene, cuando lleguemos al capítulo 3 y hablemos de la caída. Pero efectivamente la consideración de Dios de que no es bueno que el hombre esté solo y le haré ayuda idónea para él, parte de la base de que efectivamente Dios es el que mejor conoce a su creación. Luego, por supuesto, tú puedes encontrarte con una sociedad como ahora, que, por ejemplo, insiste muchísimo en que las mujeres no deberían contraer matrimonio, ni siquiera deberían tener una pareja fija. Esto no empodera a la mujer, esto hace que la mujer se prive de alegrías que pueda haber en este mundo, esto hace que, por ejemplo, la serie de Sexo en Nueva York pues sea para muchas personas, incluida alguna amiga mía, el modelo de cómo tiene que ser la vida de una mujer. Esto es un disparate. Quien mejor conoce al género humano es su creador, que es Dios, y Dios tiene muy claro cómo tiene que caminar ese género humano. Y por eso los mandamientos de Dios son importantes. Y además no es algo que pretenda aguar la vida de los demás, pretende que funcionemos bien. Cuando uno se compra, por ejemplo, un computador, un ordenador, y en las instrucciones del ordenador dice que procure que no caigan líquidos sobre el ordenador, no es porque el fabricante del ordenador quiere privarnos del inmenso placer de derramar un vaso de Coca-Cola sobre el ordenador. Es porque efectivamente, como le eches un líquido al ordenador, te lo cargas y te quedas sin ordenador. Y los mandamientos de Dios tienen la misma finalidad, no pretenden privar al género humano de grandes alegrías. Pretenden que el género humano no se destroce, igual que se destrozaría un ordenador sobre el que viertes líquido. Y en este sentido es muy claro. Siguiente cuestión, dentro solo de este primer versículo, y aquí llegamos a un tema interesante. El término que aparece como ayuda idónea, que son estas dos palabras de aquí, eser kenegdo, se puede traducir como ayuda idónea, apropiada, adecuada, pero en hebreo hay mucho más de lo que parece a primera vista. Y me voy a detener aquí siquiera un par de minutos. Primero, el término ayuda no implica subordinación o superioridad sobre la ayuda. O sea, algunos interpretan que la esposa es ayuda en la medida en que es la sirvienta o es la asistenta. Pero no es cierto. El término ayuda, esa misma palabra, etzer, se aplica al propio Dios. Y no creo que nadie sea tan estúpido como para pensar que Dios es nuestro sirviente. Bueno, hay gente que sí. Hay gente que piensa que si pronuncia las palabras mágicas en voz alta, a Dios no le queda más remedio que hacer lo que tú quieres. Pero esa gente está muy equivocada sobre quién es el Dios soberano del universo. La palabra etzer es ayuda, pero no implica nunca inferioridad. A veces la ayuda, y esto lo vemos en la vida cotidiana, la da una persona que está en una situación de superioridad incluso. Cuando ustedes van a pedir ayuda al banco y que les haga un préstamo, evidentemente el banco no está en una situación de inferioridad con respecto a ustedes, ya les gustaría. El banco está en una situación de superioridad económica y de decisión, si quiere te lo da y si no, no. Y tiene un dinero que tú no tienes. Y la ayuda, efectivamente, a veces puede ser de alguien igual, puede ser de alguien inferior, un esclavo, un siervo, y en algunos casos de alguien superior, como cuando se refiere a Dios. De manera que cuando se dice que la mujer es la ayuda idónea del varón, no significa en absoluto que es una especie de sirvienta que nos viene muy bien a los varones porque la llevamos hacia donde queremos. Segundo término, y este es todavía más espinoso, que es kenegdo. Kenegdo se puede, literalmente significaría en relación con o frente a. Traducimos idónea, adecuada, apropiada. Bueno, la traducción recoge una parte del sentido en hebreo, pero el sentido en hebreo es un sentido doble y esto es importante. Es decir, es una ayuda
en relación al hombre, pero también es una ayuda en oposición y frente al hombre. Y uno diría, bueno, ¿cómo es posible que la mujer pueda ser una ayuda que de alguna manera ayuda al hombre y sin embargo en algún momento se puede enfrentar con el hombre? Pues muy sencillo, porque la mujer no es la sirvienta del hombre, no es la esclava, no es una asistenta. Es una persona que, como vamos a ver, está en pie de igualdad con el varón, y muchas veces la persona que te ayuda no es la que te dice amén a todo, es la persona que te tiene que decir lo contrario de lo que tú quieres hacer. Y esto es tremendamente importante, porque el término hebreo en ese sentido es muy claro. Es decir, la mujer es la que efectivamente respalda al marido, pero también es la que en un momento determinado le tiene que decir al marido, cariño, que como vayamos por ahí nos despeñamos. Reflexiona un poco, yo lo veo y tú no lo estás viendo. Y en ese sentido, el término de ser kenegdó es mucho más rico en hebreo de lo que nos muestra nuestra traducción. Porque es una ayuda, pero no una ayuda en el sentido de que obedece ciegamente todo lo que decimos. Es una ayuda que en algún momento tiene que decir, ojo, vamos a ver esto como lo vemos, que 4 ojos ven más que 2, y yo creo que esto no es así. Y realmente, y reflexionen en esto, tantos maestros como los amigos, como los padres, como los familiares, que realmente nos ayudan a avanzar en nuestra vida, es gente que está a nuestro lado y que a veces se nos tiene que poner enfrente. Si nuestros padres ocasionalmente no se nos pusieran enfrente, habríamos hecho muchas tonterías, yo el primero. Si nuestros maestros, en lugar de enseñarnos y a veces ponerse enfrente de nosotros, se dedicaran a decirnos que todo lo que se nos pasa por la cabeza está bien, no nos ayudarían mucho. Y lo mismo sucede con los amigos. Un amigo que cualquier cosa que le dices, vamos a emborracharnos, te digo, ah, estupendo, vamos a emborracharnos más. Pues como tengas muchos amigos así, no necesitas muchos enemigos. Realmente esa es la historia. Y esto es algo que se ve en Génesis, por ejemplo, si me acompañan a Génesis 21, Génesis 21, y vamos a ver desde el versículo 8. Es un episodio que estudiaremos dentro de bastantes meses, el año que viene, supongo que sobre el verano del año que viene, al ritmo que vamos, pero es un episodio donde aparece esa ayuda idónea, que es una ayuda que a veces se pone enfrente. Dice en Génesis 21, versículo 8, y creció el niño, en referencia a Ismael, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, es decir, Ismael, Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, fíjense en el episodio, aunque me voy a detener en ello a la vuelta de unos meses. Abraham ha tenido un hijo de la esclava Agar, que es Ismael, y ha tenido luego un hijo de Sara, que es Isaac. Y por supuesto Agar piensa, mi niño es el primogénito, mi niño ha nacido antes, mi niño tiene derecho a heredar. Y por supuesto mira con desprecio a su señora. Yo me imagino que cuando aparecía Ismael, que era mayor, y le daba un cachete a Isaac, pensaría mejor, porque el Isaac es un niño mimado, y esto es así. Y claro, Sara reacciona como una mamá, sacando las uñas, y le dice a Abraham, mira, larga a Agar y larga al niño de aquí, échalos. Y Abraham dice, ¿cómo los voy a echar? ¿Pero en qué cabeza cabe? Es absolutamente inaceptable. Y Dios en ese momento le dice a Abraham, haz caso de lo que te dice tu mujer, porque efectivamente tu descendencia no va a venir por Ismael, va a venir por Isaac.
Y uno diría, bueno, ¿y qué va a pasar con Agar y qué va a pasar con Ismael? Pues dentro de 6 meses vengan al estudio de Génesis y se enterarán de lo que pasa, pero ya les adelanto que Dios, por supuesto, se ocupa de ellos, no los abandona, no los deja por ahí tirados, ni mucho menos. Pero el ejemplo es muy claro. Es decir, esa ayuda idónea, que es la mujer, a veces, efectivamente, tira del carro al mismo tiempo que el varón, y otras veces tiene que decir, un momento, vamos a pararnos un momento, que esto como va no es como debería ir. Y ese es un elemento importante en todas las ayudas idóneas que tenemos en nuestra vida, de maestros, de padres, de amigos. Cuando tienes una persona que solo te da la razón, tiene que ser inquietante, porque ninguno de nosotros no hay alguna vez, por lo menos, que nos equivocamos. Y esto es bastante claro. Y aquí la idea es, evidentemente, vas a tener una ayuda idónea, pero no es una esclava, no es una sierva, no es una subordinada, es una persona que te complementa realmente. Y traducir ayuda complementaria seguramente sería una muy buena traducción. Segundo, Dios muestra al hombre su necesidad. Y esto es algo muy importante. Versículos 19 y 20. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. El hombre actúa como el virrey de Dios. Como vimos al principio, quiero que efectivamente gobiernes, no de manera despótica, pero sí gobiernes la creación. Y cuando Dios te quiere mostrar lo que tienes que hacer, generalmente te muestra la necesidad en la que estás. Y en ese sentido, efectivamente, el hombre dio nombre a los animales, como decía una canción de Bob Dylan cuando yo era jovencito, y con lo que se encontró es con que ninguno de esos animales podía ser la ayuda idónea. Podían ser ayuda, pues yo qué sé, para como animal de tiro, de carga, etcétera, etcétera, pero eran seres diferentes. Dios nos muestra siempre nuestra necesidad antes de suplirla. Y, por ejemplo, a la hora de predicar el Evangelio, es muy complicado predicar el Evangelio si previamente la persona no es consciente de su necesidad. Y si nosotros no mostramos a esa persona que se encuentra en una necesidad que quizá desconoce. A veces no, a veces la persona sabe que tiene una necesidad, pero hay veces en que no, piensa que vive en el mejor de los mundos. Y en ese sentido, Dios, antes de cubrir una necesidad, siempre muestra que hay una necesidad. Adán es un personaje que de pronto, efectivamente, ve a todo aquello y dice, pues si aquí a mí no se me parece mucho, lo más que se parece es el gorila. Pero evidentemente los seres que hay no tienen nada que ver conmigo, no son seres como yo. Y en este sentido hay una necesidad. Tercero, Dios no solamente establece el contexto y conoce las necesidades humanas, no solamente muestra a los seres humanos su necesidad, además cubre la necesidad. Versículos 21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y aquí de nuevo Dios cubre la necesidad. Adán se ha dado cuenta de que no hay nada bajo la capa del cielo que se parezca a él, y que nada de esos seres le puede ayudar. A lo mejor le entretenía mucho jugar con un oso, o correr al lado de un tigre, o ver a otros animales que podían servirle de montura, etcétera, etcétera, pero ninguno de esos animales podía cubrir sus necesidades más profundas. Y la manera además en que Dios cubre la necesidad del hombre es la adecuada. Dios no crea dos mujeres para Adán, crea una. La solución al varón no es la poligamia. Dios no crea otro hombre para Adán, crea una mujer. Y esto es muy significativo, es decir, Dios sabe cuál es la necesidad del varón y que crea una mujer.
una unión heterosexual y monógama. Solamente un hombre y una mujer y solamente un hombre con una mujer, lo cual es muy significativo. Y el plan de Dios es evidente, y cuando uno sale del plan de Dios, pues esto puede ponerse muy mal. Cuarto, y esto es muy importante, Dios sabe de dónde saca la manera en que se cubren nuestras necesidades. Vuelvo a leer los versículos 21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Fíjense en este pasaje porque es enormemente importante. Dios podía haber creado del polvo de la tierra, del barro, una mujer, como hizo con Adán. Sí, perfectamente. ¿Por qué, sin embargo, en vez de hacer eso, lo que hace es que crea a una mujer del propio cuerpo de Adán? Porque el hombre tiene que ser consciente que la mujer es una parte del mismo y que la mujer efectivamente es algo de la misma naturaleza que él mismo y que la mujer en buena medida es algo que acaba integrándose en él mismo y él integrándose en ella. Y eso es tremendamente importante. Podía haber hecho exactamente igual que con Adán, haber formado una mujer del polvo de la tierra, haber insuflado en las narices de esa forma de barro aliento de vida, etcétera, etcétera. Podríamos haber visto el mismo proceso exactamente de la creación de Adán. Y sin embargo, Dios prefiere tomar un pedazo del cuerpo de Adán y a partir de ahí formar a la mujer. Esto no es casual, esto es muy importante. Ahora, ¿por qué la mujer sale del costado de Adán? Y esto es algo que desde un principio los eruditos judíos de la Escritura tuvieron muy claro. Dios no sacó a la mujer de la cabeza para que mandara sobre el hombre, y no la sacó de los pies para que estuviera pisoteada y sometida al hombre. Dios saca a la mujer del lado del corazón, y no es casual. Y de un lado a la altura del corazón, que además cubrimos siempre, vamos, salvo que vayas con el brazo así, haciendo el saludo romano, evidentemente nuestro brazo descansa sobre el costado, estamos protegiendo. Nuestra anatomía protege nuestro costado con el brazo. La mujer sale de este lado que protegemos con el brazo. Y posiblemente yo diría que uno de los sentimientos, que algunas feministas las deben de endemoniar cuando lo piensan, pero uno de los sentimientos más claros en la relación de una mujer con un hombre es que se sienta protegida por el hombre. Hay otro tipo de necesidades que pueden variar, pero la sensación de sentirse protegida es algo que escuchas cuando juzgan positivamente a su pareja. Y una de las cosas que crea una enorme insatisfacción en las mujeres es la sensación de no tener ningún tipo de protección del varón. No es casual lo que aparece aquí. Y desde luego, cómo aparece esto descrito es tremendamente importante. La mujer es una parte del hombre. Y Dios hace que sea así porque efectivamente eso apunta a la relación íntima que el hombre y la mujer tienen desde el mismo momento de la creación. Es una parte del hombre que no está colocada para que mande al hombre, pero para que tampoco sea pisoteada por el hombre. Ya hemos visto el significado de la ayuda idónea. Y además sale de una parte que está debajo del brazo, lo que indica una clara protección sobre la mujer. Alguno dirá, menudo relato ridículo este de la mujer saliendo del costado de Adán. Pues quisiera decirles que esta es una de las circunstancias que aparecen en Génesis que se repiten en las culturas más lejanas del mundo. Esto no es algo que de pronto se le ocurrió un día a Moisés a orillas del Nilo, o no es algo que los hebreos copiaran de alguna mitología mesopotámica. El relato de la mujer creada de una costilla del costado del varón aparece en los Karen de Birmania. En fin, Birmania está en Extremo Oriente, para los que no estén muy fuertes en geografía, aparece entre los tártaros Bedel de Siberia, aparece en una tribu indígena de América, como los
quipais de California, aparece en los aborígenes de Whakaofo, en Tahití, etcétera, etcétera. Hay tal dispersión en cuanto a este tipo de historia que nos obliga a pensar en un milenario origen común. De tal manera que cuando el ser humano se va expandiendo y extendiendo por todo el globo, con lo que se encuentra es con que lleva estas historias con él, y de la misma manera que lleva el relato de un hombre formado por Dios a partir del polvo de la tierra, del barro, lleva el relato de una mujer que no es formada de ese polvo, de ese barro, sino que sale de la costilla del hombre. Quinto, y esto me parece también tremendamente importante, el hombre se identifica con la mujer como no se puede identificar con nadie. Y esto también es muy importante, sobre todo cuando hay gente que insiste en que los hombres en realidad solo nos entendemos entre nosotros y las mujeres, fuera de las mujeres, no hay quien las entienda. Y entonces esto es algo muy popular, pero sin embargo no es lo que dice en absoluto el relato del Génesis. Yo recuerdo a un pastor, que era muy buena persona por otra parte, y era bastante mayor que yo, y hacía una labor muy buena. No voy a dar más datos porque tampoco quiero identificarlo y hace años que falleció, pero como me llevaba muchos años, casi más que mi padre hubiera podido ser mi abuelo, esto era al poco de yo convertirme, de vez en cuando me daba unos consejos sentenciosos, ¿no? De estos de, esto te lo digo ya no como pastor, esto te lo digo porque yo soy muy viejo y conozco estas cosas. Me acuerdo una vez que hablando conmigo me dijo, mira César, tú eres muy joven y no lo sabes, pero va a llegar un día en que te darás cuenta de que la mujer es una especie extraña. Y me lo dijo y se quedó tan fresco. Pero claro, lo de la especie extraña, no sé, extraño es el guacamayo, que es un loro multicolor, etcétera, etcétera, y que evidentemente no tiene nada que ver con la especie humana, pero pretender que la mujer es una especie extraña y por lo tanto no tiene nada que ver con la especie humana es algo absolutamente intolerable. Lo que aparece aquí en el versículo 23 es muy distinto, porque dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada, según la versión Reina Valera que hay que corregir sobre la base del texto hebreo original. La primera vez que el ser humano habla en la Biblia es para decir, me he encontrado con la mujer. Y el tono que aparece en hebreo, además, es un tono que está entre la sorpresa y el entusiasmo. Y en este sentido, vamos a ver. Donde que no me enumeras los versículos y me los tengo que leer enteros. Bien. Ahí está. Aquí lo tenemos. Vayomer ha-Adam, y dijo Adán, Sot, esto, ha-Faam, Echem, me echami. Es algo tremendo, ¿eh? Entonces, en ese momento, lo que dice Adán totalmente sorprendido es Tzot, esto, ya era hora, ¿eh? O sea, aquí me he visto yo un montón de animales que pasaban, les iba yo dando nombre, esto es. Y es la reacción que tiene la novia que está buscando un vestido de novia, no sé cuántos se ha probado ya, anda desesperada, el que no le queda ancho le queda estrecho, el que no le queda largo le queda corto, el que no tiene mucho escote tiene demasiado poco, etcétera, y de pronto lo ve y dice, este, ¿eh? O cuando llevas buscando un automóvil, no sé el tiempo que llevas, y o gastan mucho, o son pequeños, o son demasiado grandes, o son demasiado caros, y de pronto lo encuentras, Esa es la reacción de Adán. La primera vez que el ser humano habla en el texto de la Biblia es porque tiene delante a la mujer y dice esto.
Y aquí hay un elemento de entusiasmo y de sorpresa. Por fin, y vaya, pues sí, existe. Y esto es algo tremendamente importante. Ahora, ¿Adán había hablado antes de esto? Pues sí, es posible que hablara con Dios, pero el autor de Génesis no considera que eso fuera tan importante. Desde luego con los animales debió de hablar, porque si iba pasando el animal, a lo mejor pensaba mentalmente, a este le voy a llamar algo y no decía nada. No, lo más seguro es que fuera poniendo nombre a los animales. Pero la primera vez que habla en la Biblia un hombre es para decir esto, ya, ahora. De hecho, habría que traducirlo como esto es ya. ¿Y qué es? Algo que es como yo. Y por eso lo reconozco. Porque es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Este no es un ser distinto como todos los que he visto y a los cuales he puesto nombre. No es un ser con el que me puedo llevar, pues bien, como los perros, los gatos, y en aquella época se supone que otro tipo de animales. No, este es un ser que además se da la circunstancia de que me puedo llevar muy bien con él porque es como yo. ¿Y por qué razón? Pues muy sencillo. Ikaré isha ki meish, que significa en hebreo, y la voy a llamar mujer porque ha sido tomada del hombre. Esto en español pierde totalmente el juego de palabras que hay en hebreo. Entonces, en hebreo, vamos a ver, tenemos isha, que es algo muy importante, isha, que lo tienen ustedes, ahora se lo vuelvo a enseñar para que no se me pierdan, y ish. Bueno, isha es mujer, está aquí, isha, se lee de derecha a izquierda, ki, ¿por qué? Me ish, me es de, y ish es hombre. ¿Cuál es el juego? Y creo que lo he explicado en alguna ocasión, pero merece la pena repetirlo. Nosotros, cuando hablamos en español de masculino y femenino, solemos poner un final en A al femenino. Tenemos un gato y el femenino es la gata. Tenemos un perro y el femenino es la perra. Tenemos un pájaro y la pájara no, pero efectivamente se puede hacer con otros animales. Pero cuando llegamos al hombre y a la mujer tenemos hombre y mujer, que no se parecen en nada. Y hay una diferenciación enorme del hombre y de la mujer, lo cual dice mucho del español, les adelanto, y de la estructura mental de la lengua española. Pero en hebreo es un masculino y un femenino, como perro y perra, gato y gata. Y entonces hombre es ish y mujer es isha. Y es el femenino de ish, añadiéndole una terminación en a, que suele ser la terminación del femenino, también en hebreo. Y esto es muy importante, es decir, lo que yo estoy viendo es mi versión femenina, no es otro ser radicalmente distinto a mí, no es una especie extraña, como decía este pastor, es la versión femenina del género humano. Y evidentemente es alguien que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Claro, la versión Reina Valera dice, esta será llamada varona, pero la palabra varona no existe en español, porque fue tomada de varón. El único juego de palabras que se me ocurre que podría encajar aquí en español será llamada hembra, porque fue tomada del hombre, pero bueno, por hacer algo que se parezca. No tenemos en español palabras para expresar la fuerza de esa identificación de Adán, que cuando ve a la mujer es la primera vez que habla en la Biblia y queda consignado en la Biblia, y que dice, ahora sí, esto es lo que efectivamente yo andaba buscando, que me he hartado de ver bichos durante todo este tiempo y no había ninguno que tuviera nada que ver conmigo. Sexto, y esto es muy importante, la unión entre el hombre y la mujer es una unión superior a cualquier otra unión dentro de la naturaleza. Dice en el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y efectivamente el texto es muy claro. La unión que tiene el hombre y la mujer
es una unión superior incluso a los lazos de sangre, a la familia previa, incluso a los padres. Y la referencia en ese sentido es muy clara, precisamente porque esta es una parte del género humano como yo, precisamente porque es hueso de mis huesos y carne de mi carne, el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y son una sola carne. Primera cuestión, que es enormemente importante, no es que se produzca un abandono de la familia previa, no es que decides que ya tienes la excusa para no dirigirle la palabra a tus padres y marcharte de casa que hace mucho tiempo que lo querías hacer. No es eso lo que está diciendo el texto. Pero el texto os indica que esa es una unión superior que efectivamente es el inicio de una nueva familia. Segundo, esa unión que es muy superior, además es una unión en la que el término hebreo, lo que aquí se traduce se unirá a su mujer, de verdad que es una palabra muy débil para traducir el término hebreo. El término hebreo tiene el significado de pegarse, se adherirá a su mujer. No simplemente se unirá, se pegará, se adherirá. Es la palabra que se utiliza cuando en un momento determinado se te rompe algo en casa y echas mano del pegamento y unes las dos piezas y las dos piezas quedan pegadas. Es una adhesión muy fuerte. No es que simplemente vamos al juzgado, firmamos unos papeles o vamos a la iglesia y alguien pronuncia algún tipo de fórmula y ya estamos casados. No, el matrimonio implica una adhesión, un pegarse, un juntarse de una manera extremadamente fuerte. Y eso es lo que se espera. Dejas la familia anterior, aunque mantengas vínculos de amor y de respeto con ellos, pero se produce una unión que no se ha producido previamente en tu vida, porque es la unión con esa mujer o la unión con ese hombre. Y el resultado es el hecho de que van a ser una sola carne. Hay gente que identifica esto solamente en términos sexuales, pero quisiera decir que esa es una lectura pobre de lo que es la unión de un hombre y una mujer. Por supuesto, hay un elemento sexual que es importante, pero la idea de una sola carne va mucho más allá. Es el hecho de que de alguna manera, que no terminamos de entender seguramente de forma cabal, el hombre y la mujer juntos se convierten en un ser que es una sola carne. No son dos carnes juntas, que es lo que pasa con infinidad de parejas, haya o no contrato matrimonial de por medio. Es el hecho de que son una sola carne y que efectivamente se ha producido esa unión y se ha producido esa adhesión. En muchas ocasiones en que hay gente que se une, que se casa incluso, etcétera, y cada uno está intentando ver cómo de alguna manera la otra persona no invade, entre comillas, demasiado su vida, o no entra demasiado en su vida, o me permite determinadas áreas, pues evidentemente este tipo de unión es que ni se contempla, y no son una sola carne, por mucho que se vayan a la cama juntos. Porque evidentemente aquí estamos hablando de una adhesión, de una unión, de un pegarse, que hace que parezca que son unos. Yo he conocido matrimonios que daban la sensación de ser así. He conocido matrimonios que los ves y ya los ves pasar por la puerta y te das cuenta de que están que se matan. Vamos, seguramente han dejado de golpearse antes de llegar a la puerta, antes de entrar. Y además es que se les nota, vamos. No hay nada más que ver la cara de ellos y sobre todo la cara de los hijos por ese principio que dice que de padres felices, niños felices, y de padres desdichados, niños desdichados. A veces, para saber cómo va un matrimonio, solo tienes que ver a los hijos. Pero no es esa la idea. La idea es que junto con ese tipo de matrimonios hay otros matrimonios que tú los ves que están muy unidos. Y que están muy unidos porque es que son una piña realmente. Y es el tipo de unión que aparece aquí. Y no tienen que estar continuamente hablando de lo unida que estoy a mi marido, lo unido que estoy a mi mujer, se ve. Y hay parejas que efectivamente tú ves que son una sola carne, y no solo porque compartan cama. Séptimo, y esta es otra parte tremendamente interesante, versículo 25, es una unión en la que no hay vergüenza.
No voy a decir sinvergüenza porque suena de manera un tanto equívoca en español, pero es una unión en la que no hay vergüenza. Versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí hay un elemento físico, es decir, evidentemente Adán y Eva estaban desnudos en el huerto del Edén, eso es innegable, pero va mucho más allá de la intimidad física y de la desnudez física. Yo recuerdo una señora hace muchos años, una señora mayor, y seguramente la cultura y la sociedad y la época pues explicaba esto, que me estuvo contando, además jactándose de ello, presumiéndose de ello, que había estado casada un montón de años, ya era viuda, y su marido nunca la había visto desnuda, y consideraba que esto era una virtud. El marido ya no vivía y no podía dar su opinión, pero no me hubiera extrañado saber que no estaba del todo de acuerdo con ella. Y efectivamente hay gente que el estar desnudos y no avergonzarse lo identifica solo con la desnudez física y con no sentir vergüenza física. Eso es verdad. Pero el hecho de estar desnudos y no avergonzarse implica también una intimidad psicológica y una intimidad espiritual. Y una pareja puede compartir la intimidad física y la intimidad sexual, y eso no significa que han llegado a la unión de la que habla el versículo 25 del capítulo 2 de Génesis. En muchísimos casos, claro que la gente se avergüenza ante la persona con la que vive. A veces porque si la gente se casara a lo mejor con 17 o 18 años, pues tiene muy poco pasado como para sentirse avergonzado, ¿no? No sé, desgracias infantiles que han podido vivir, pero la vida tampoco les ha dado de mucho. Pero hay gente que forma una pareja a cierta edad, ha tenido parejas anteriores, ha tenido matrimonios anteriores, ha tenido experiencias difíciles anteriores. Y eso hace bastante más difícil que estén desnudos más allá de la desnudez física y que no sientan vergüenza. No siempre es fácil. Pero sin embargo, lo que marca realmente a la pareja es que puedan estar desnudos el uno delante del otro y hayan llegado a una situación en la que no se avergüenzan, se ayudan. En la que el hombre puede realmente decirle a su esposa, bueno, pues este es mi pasado y esto ha sucedido. Y la esposa efectivamente comprende lo que es esa situación porque lo ama y está adherida a él. Y la mujer puede llegar a decirle al hombre, pues mi pasado es este, siéntate antes de que te lo cuente, quieres que te sirva un coñac para que no te impresione mucho, y sin embargo el hombre puede escuchar eso y no lo va a escuchar de una manera vindicativa, ni como si fuera un juez o un policía, sino que puede ver perfectamente desnuda a su mujer desde un punto de vista psicológico y espiritual, y por eso no deja de amarla, ni siente que ella tenga que avergonzarse, ni por supuesto la va a juzgar o la va a repudiar o la va a querer menos. Y esto es algo tremendamente importante. Efectivamente, yo creo que una de las bendiciones del matrimonio, aunque desgraciadamente, como muchas de las bendiciones de Dios, no siempre sabemos aprovechar esas bendiciones, es que el marido y la mujer pueden estar desnudos el uno delante del otro, y no solo en un sentido físico. Y efectivamente pueden mostrar sus debilidades, y pueden mostrar sus defectos, y pueden mostrar incluso sus pecados, sabiendo que la otra persona los va a amar, los va a aceptar y no los va a juzgar. Y que efectivamente pueden exponerse totalmente ante la otra persona y no sentirse avergonzados. Y cuando lamentablemente en un matrimonio esa situación no existe, pues uno a veces está moviéndose con bombas de relojería, porque de pronto puede acabar descubriéndose algo sobre lo que no ha habido desnudez, y eso puede acabar derivando en una crisis matrimonial incluso muy seria. Es una gran bendición poderse mostrar desnudo. No se asusten que no lo voy a hacer aquí, pero evidentemente es una gran bendición. Y es una gran bendición hacerlo sin sentir vergüenza, y es una gran bendición poderlo hacer porque la otra persona, el marido o la mujer, desde luego no considera que haya nada vergonzoso en la persona a la que quiere,
que si cometió pecados o errores en el pasado, es algo que ha lavado totalmente la sangre de Cristo y que puede aceptar perfectamente a ese marido o a esa mujer. Y cuando efectivamente una pareja puede vivir desnuda de esta manera, esa pareja se convierte en prácticamente indestructible. Es muy difícil que haya algo que pueda herir a una pareja que se conoce de esa forma y que incluso conociendo las deficiencias y las carencias de la otra persona, la ama de todo corazón, la acepta y quiere seguir viviendo toda su vida con esa persona. De modo que, como ven, hemos visto 7 versículos, pero eran bastante sustanciosos. Tenemos algún minuto más que en otras clases. Si tienen alguna pregunta, estaré encantado de intentar responderla. Sí. Sí, dime. Que lo hizo dormir. Muchos estudiadores de la palabra dicen que ahí en ese momento los médicos han utilizado ese párrafo, esa lectura, para lo que hoy se llama la operación de los seres humanos, que les ponen anestesia. Y de ahí los operan. Bueno, yo creo que es una cuestión práctica, ¿eh? Si te abren, más vale que te abran dormido. Quiero decir, vamos a ver, a mí esa me parece la explicación más fácil, ¿no? O sea, si te van a abrir y te van a sacar una costilla, más vale que estés totalmente dormido, porque algunos rabinos decían que la razón de hacerle dormir era evitarle el horror. Es decir, si de pronto veía que le sacaban una costilla sanguinolenta y que luego de esa costilla iba a ver cómo formaba la mujer, podía ser algo un tanto asqueroso. Bueno, es una manera de verlo de algunos rabinos, pero yo creo que fundamentalmente la razón es que es una operación indolora. Y seguimos utilizando anestesia porque efectivamente eso permite que se nos practiquen intervenciones quirúrgicas que son indoloras. Es bastante claro. Cualquiera de ustedes que haya pasado por intervenciones, aunque sean tan sencillas como la extracción de una muela, saben que tenemos un umbral de dolor y hay personas que las rozas y ya dan alaridos, y gente que tiene un umbral del dolor más alto, pero efectivamente tenemos un aguante físico. Yo creo que el que te abran un costado y te saquen un trozo es mejor que te pille dormido, no tengo ninguna duda. Hermano Vidal, basándonos en el 24, donde dice, y por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán en una sola carne, ¿eso sería la institución formal de Dios como un matrimonio en base a lo que estudiamos en Efesios 5, que nunca pone, y tu abuelo harás esto y tu abuela harás esto, sino dice, casadas, someteos a sus esposos, así como se someten a Cristo, y a los esposos, amad a sus mujeres como Cristo entregó su vida por la iglesia? Bueno, entonces diríamos que es la institución de Dios, del matrimonio. No cabe la menor duda. Vamos a ver, lo que pasa sobre todo porque los hispanos, incluidos los españoles, procedemos de una cultura católica que ha hecho mucho a lo largo de los siglos por pervertir el sentido de lo que dicen las Escrituras. En muchos casos acabamos identificando el matrimonio con una ceremonia en la iglesia. E históricamente no ha sido así, y lo vamos a ver en Génesis. Es decir, el matrimonio existe cuando hay 2 personas que quieren contraer matrimonio, no 2 personas que se quieren ir a la cama, o 2 personas que deciden vivir juntas, o 2 personas que deciden tener relaciones sexuales. Existe cuando efectivamente 2 personas asumen el compromiso de ser un matrimonio. Eso históricamente ha tenido formas distintas según las distintas culturas. Vamos a ver que cuando Isaac contrae matrimonio con su esposa, la forma no es firmar en un juzgado, porque no lo sabía. La forma es que mete a su esposa en su tienda. Y entonces esto ya queda claro. O sea, en la tienda, si efectivamente es una mujer y es en esas condiciones,
es porque la acabas de convertir en tu esposa. ¿Haríamos eso ahora? Pues yo no sé si a alguien le apetece, pero yo no creo que nadie ahora se le ocurriría contraer matrimonio metiendo a la esposa en la tienda, y sobre todo habría que ver qué esposa estaba dispuesta a dar por bueno un matrimonio que significaba que compartía la tienda con el supuesto marido. Evidentemente, en la actualidad, para que un matrimonio sea matrimonio, tiene que tener un reconocimiento legal que te lo da el juez, y punto. Y en ese sentido, las formas del matrimonio varían históricamente, el matrimonio siempre es el mismo. En el caso del matrimonio cristiano, como ese matrimonio pretende no ser solo ese matrimonio que Dios instituye para todos los seres humanos, sean o no sean creyentes, los reconozcan como Dios o no, sino para todo el género humano, que es lo que aparece aquí. Además, ese matrimonio cristiano tiene una luz añadida, por decirlo de alguna manera, que es lo que cuenta Pablo, es decir, contempla a tu esposa como Cristo contempla a la Iglesia, por ejemplo. Pero el matrimonio puede ser un matrimonio válido, no deja de ser una institución de origen divino, aunque esas personas se casen en un juzgado de Las Vegas, como por caso si efectivamente tienen una voluntad de contraer matrimonio, y son dos personas casadas, aunque no sean creyentes. Es decir, afortunadamente el matrimonio no solo es para los creyentes, o para la gente que tiene alguna idea de Dios o algo de este tipo, es algo que aplica a todo el género humano. Y que Moisés, además, cuando habla de Dios, creando a la mujer, uniéndolos y todo, utiliza el doble nombre de Jehová Dios, es muy significativo. No solo es el Dios del pacto, es el Dios creador el que efectivamente ha creado a la pareja humana y la ha unido. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Digamos, me llama la atención que ahí habla de la unidad en el espíritu, entonces a veces he tenido como muchas preguntas hacia la Trinidad, ¿no? Cómo funciona esa unidad, sabiendo que está Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo, pero hay también una unidad en el espíritu, entonces quisiera saber si de pronto es como esa imagen gráfica o esa representación que Dios usó en el matrimonio para entender como dos personas, aunque son personas diferentes, tienen esa unidad, y si tiene alguna relación o si... Vamos a ver, si fuéramos a Deuteronomio 6, encontraríamos una referencia que en hebreo dice Shema Israel, Jehová Elohenu, Jehová Echad, que habría que traducir como escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. La palabra que se utiliza para uno es exactamente la misma que la palabra que se utiliza aquí para uno, hablando de Adán y Eva. Y es bastante significativo. Es decir, estamos hablando de un uno que puede estar compuesto de varios. Claro que la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es una relación matrimonial, y no desearía que nadie piense que yo estoy enseñando una herejía de ese tipo, no lo es. Pero sí es un ejemplo, y ahí el paralelo es claro, de una unión entre tres personas, en el caso de la Trinidad, que efectivamente esa unión entre tres personas mantiene la separación de personas y al mismo tiempo es una unión profundamente íntima. En el caso del matrimonio, con toda seguridad, nunca llegamos a una unión como la de las tres personas de la Trinidad, pero de nuevo encontramos una unión que hace una unidad sobre la base de dos personas. No me parece que sea un paralelo disparatado, aunque lógicamente son dos cosas distintas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nos encontramos para hablar del Evangelio de Juan dentro de un ratito arriba.